aplauso al Señor. Porque algún día vamos a estar ahí con Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
tomar su asiento. Ya se respira algo especial aquí. Amén. Sería hermano Rodolfo. No sé. Amén. Amén. No, hace tiempo. Amén. Sería mucho pedirte que siguieras con la melodía. La verdad es que hay un ambiente. Amén. La verdad es que hay un ambiente precioso. Gloria a Dios. Porque el Señor está aquí. Amén. Así es, Señor. Él nos está sanando y nos está libertando. Gloria a Dios. Por favor, tengo la bomba acá. Gracias a mí. Y la verdad, el libro de Hebreos nos habla de eso también. El escritor nos está llevando a entender que debemos tomar una decisión, como lo hemos estado conversando este último tiempo. Ahí sí. Permiso, hermano, voy a ponerla. Y creo que la alabanza que estamos ensayando no es coincidencia. La verdad es que el escritor de Hebreos nos lleva a entender que el Evangelio no es un juego, Amén. Así es. Así es, Señor. Gloria a Dios. pero especialmente nos lleva a entender que el Señor Jesucristo nos está dando una oportunidad tan grande, tan hermosa, Amén. que Dios en su infinita bondad y misericordia entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que usted hoy día reciba sanidad, para que usted hoy día reciba libertad, Amén. para que usted hoy día reciba restauración, para que usted hoy día sea levantado, y para que según su promesa el día de mañana sea alzado a las nubes o sea resucitado. Gloria a Dios. Sí, Señor. Yo no creo en las coincidencias. Yo creo que el Señor todo lo va ordenando de una u otra manera. Amén. Así es. Hay un par de hermanos que me dijeron, esta semana nos dedicamos a estudiar Hebreos. Y hoy día el hermano José también me dijo, ¿sabe lo que estuve haciendo? Estudiando Hebreos. Y eso es bueno. No sé cuántos de ustedes tomaron la Biblia y leyeron Hebreos. Amén. 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 Jesucristo, estuvimos estudiando, ¿es superior a quién? A los ángeles. A los ángeles. ¿A quién más? Moisés. A Moisés. Profetas. ¿A quién más, hermano? A los profetas. A los profetas. Y hoy día, en la cuarta parte, que vamos solamente a hacer una introducción, pero lo importante es que por favor leamos los capítulos 4 del verso 14 hasta el capítulo 7, para que el próximo martes lleguemos con todo, porque también hay ensayo, entonces el pedacito de tiempo que tengamos para estudio lo podamos aprovechar. Jesús, superior a los sacerdotes, porque es el gran sumo sacerdote. Amén. ¿Trajeron su espada? Amén. Amén. Vamos a ver el capítulo 4, verso 14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Se acuerdan
¿A qué se refería con profesión en este caso? ¿Lo vimos la semana pasada? Cuando aquí el escritor de Hebreos está hablando de nuestra profesión, no significa a nuestro trabajo. No es que porque yo sea abogado, tengo que retener el ser abogado. No está hablando de eso. Sino que está hablando de lo que nosotros profesamos, de nuestra fe. Retengamos nuestra fe, ¿a causa de qué? A causa de tener un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. El verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pasamos al capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Aquí el escritor de Hebreos nos está haciendo una introducción a quién es Jesucristo con respecto al sacerdocio. Nos está diciendo que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. ¿Pero qué significa eso para nosotros hoy en día? Porque cuando escuchamos hablar de sacerdote, por ejemplo, no pensamos en ninguno de nuestros hermanos diáconos ni en nuestro pastor. En realidad, cuando alguien escucha hablar de sacerdote hoy en día, ¿a qué religión nos vamos? ¿Cierto? Entonces el Señor nos está diciendo que la Iglesia Católica tiene razón porque tiene sacerdote. Entonces debemos tener cuidado con esto, no pasarlo por alto, porque el escritor de Hebreos por algo lo dejó ahí plasmado, por algo el Señor inspiró al escritor de Hebreos para que estas, no comparaciones, pero sí explicaciones quedaran ahí para que nosotros pudiéramos entender quién es Jesucristo. Nosotros creemos saber quién es Jesucristo, pero cada vez que nos vamos introduciendo más en la Biblia, lo vamos conociendo un poco más. Pero si nosotros nos quedamos fuera de la Biblia, ¿cuánto creen que vamos a conocer al Señor? Nada. Por algo el Señor se preocupó de que usted tuviese ese libro en las manos y lo cuidó por años. Y hubo una iglesia que incluso quemó muchas de estas versiones y se quedó solamente con la propia para manejar el poder desde la iglesia. Pero aún así el Señor cuidó su palabra. Y hoy día usted la puede tener en sus manos. Y también la pueden tener en su celular. Y la pueden descargar gratuitamente. Entonces, tenemos una ventaja con respecto a los tiempos pasados muy grande. Y parece que entre más tenemos la posibilidad de tener la Biblia en las manos, menos la leemos. Y menos nos acercamos al Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir el escritor de Hebreos cuando dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Quién era un sacerdote? ¿Por qué era importante esto? Pero antes de eso quiero que repasemos un par de versos. El 16 nos dice algo muy especial, que quiero que lo lean ahora y si lo pueden anotar, para que lo revisemos al final de esta exposición de Hebreos. El verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos está dando un regalo tan grande, tan maravillosamente grande, el cual es que ahora usted se puede acercar directamente y por usted mismo al trono de la gracia. Quiero que retengan ese verso, por favor. Entonces, el capítulo 5, verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quién podría pensar que Jesucristo tenía que aprender algo si era hijo de Dios? Y nos está enseñando una lección tan grande.
porque a veces a nosotros nos cuesta ser obedientes. Mucho. Hermanos, siéntanse en la primera fila y la mitad se siente y los otros se quedan atrás. Y yo levanto la mano, soy uno de aquellos que a veces se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque soy humano y más de alguna vez soy desobediente. Y Jesucristo nos enseñó, Él mismo, por su ejemplo, Claro. que siendo Hijo de Dios, Sí. conociendo el reino, Él aún así padeció y aprendió la obediencia. Así es, Señor. El 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, imagínense, es Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Y Él fue perfeccionado. ¿Recuerdan lo que conversamos la semana pasada? ¿Cómo tiene que estar nuestra alma para poder llegar a juzgar algún día a los ángeles? Tiene que perfeccionarse, tiene que Consagrar. madurar. Madurar y... Nuestra alma tiene que madurar. Nosotros nos tenemos que consagrar. Así Pero es. nuestra alma tiene que madurar, tiene que perfeccionarse. Y Él, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Esto también es importante. ¿Para quién es autor de eterna salvación? ¿Qué crees? Para los que le obedecen, dice el autor de Hebreo. Entonces, si yo no le obedezco, ¿voy a tener eterna salvación? No. Y dice el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién conoce quién fue Melquisedec? El sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote del libro del Antiguo Testamento. El gran sumo sacerdote del libro del Antiguo Testamento. ¿De dónde salió Melquisedec? Sin padre, sin Del madre. linaje Me gustó eso, del linaje de de Abraham. Abraham. ¿Quién más sabe algo de Melquisedec? No especifica la Biblia. No especifica la Biblia. ¿Usted qué dijo, hermano José? Sin padre ni madre. Sin padre y madre. Entonces eso ya responde a la pregunta anterior. Sacerdote eterno. ¿Perdón? Sacerdote eterno. Sacerdote eterno. Sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Me gustó esa definición. Vamos a ver, antes de pasar a Melquisedec, a repasar un poquito al sumo sacerdote y el sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era, en este caso, el primer sumo sacerdote de la Biblia que está declarado como tal, sumo sacerdote, en esa posición es Aarón, llamado y ordenado por Dios. Entonces vamos a dejar a Melquisedec aquí, lo vamos a tocar más adelante, y nos vamos a enfocar en Aarón, porque está trabajando junto con Moisés. Aarón es el hermano de Moisés. Aarón, hombre casado, con Elizabeth, tuvo 4 hijos, y él era del linaje de la tribu De Leví. de Leví. Esto es importante porque son 12 tribus. Y Leví tuvo 3 hermanos antes que él que eran mayores. Pero sin embargo, el linaje de la tribu de Leví fue la que se llevó el trabajo del sacerdocio. ¿Por qué sería esto si es que tenía hermanos mayores? Y en ese tiempo era muy importante la primogenitura. ¿Saben lo que es la primogenitura? El hijo varón nacido primero. El hijo de Aarón nació primero, el primero, primicias. La primogenitura va un poquito más allá de ser el primer hijo, porque hubo uno que vendió su primogenitura por un plato de... Entonces, ¿eso quiere decir que él dejó de ser el primer hijo y el otro pasó a ser el primero? ¿Volvió en el tiempo? Entonces, es un resumen cortito. La primogenitura va un poquito más allá de ser el primer hijo. Sí, normalmente es el primer hijo. Pero la primogenitura es, por llamarlo de alguna manera, el cargo que obtiene el hijo que va a continuar con el trabajo de su papá. Por ejemplo, la herencia. El primogénito obtenía
si mal no recuerdo, el 60% o el 70% de la herencia del papá. Y el resto se repartía entre los demás hijos. Uno podría decir que injusto, o sea, si los justos, que si fuesen 4, se repartía 25% cada uno. Pero la ley en ese tiempo era distinta. ¿Por qué? Porque él tenía que encargarse del trabajo. Él tenía que preservar lo que se estaba haciendo. Entonces, los sacerdotes venían del linaje de Leví. Leví, o la tribu de Leví, fue la que declaró su fidelidad a Dios. Y a causa de eso el Señor dijo, sí, ustedes van a seguir el sacerdocio. Ustedes y toda tu descendencia, especialmente los primeros hijos de cada nacimiento, especialmente, pero no únicamente. ¿Qué es importante de esto? Para ser sacerdote, primero tenían que ser ¿de qué linaje? De Leví. Hay una cosa que me llamaba la atención. No tenían que tener imperfecciones físicas. No podían ser, por ejemplo, cojo, manco, ciego, tuerto tal vez. No podían tener imperfecciones físicas. Por alguna razón era importante. O sea, está la razón. Pero no vamos a entrar en eso en este minuto. Pero quiero que queden con eso en la mente. No podían tener imperfecciones físicas. El primer sumo sacerdote fue Aarón. Y Aarón tuvo victorias como tuvo derrotas. Entre esas victorias estaba, por ejemplo, ayudarle a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Le ayudó a Moisés a levantar sus manos, para que no se cansara, para que mantuviera sus manos arriba. Fue el portavoz de Moisés. Y no fue porque se le ocurrió, sino que fue un mandato. Ahora, ¿cómo empezamos esto? ¿Ustedes creen que el Señor hace las cosas por coincidencia? No. ¿O tiene todo planificado? ¿Qué les quiero decir? ¿Por qué Aarón fue el portavoz de Moisés? Porque Moisés dice en la Biblia que era tardo, tartamudo o torpe, según otras versiones, para hablar. Probablemente era tartamudo, le costaba. Tal vez tenía pánico escénico, no podía dirigirse frente a la multitud de una sola vez. Entonces Aarón iba a hablar por él. Pero el Señor es todopoderoso y eligió a Moisés para sacar al pueblo, porque con Aarón no conversaba con Moisés el Señor. Entonces, si la conversación y la comunicación era con Moisés, ¿por qué simplemente el Señor no sanó a Moisés y le dio una manera de hablar correcta para que se dirigiera al pueblo? Pero sin embargo, había un propósito. Pero sin embargo, no hizo eso, porque podía haberlo hecho en secreto. Simplemente Moisés un día se fue, volvió hablando bien, listo, yo dirijo al pueblo. Pero sin embargo no hizo eso. Cuando le dio la orden de sacar al pueblo de Egipto, también le dijo, Aarón, va a ser tu voz. Y a Aarón se le llamó a ser el primer sumo sacerdote. Tuvo esas victorias, pero Aarón también tuvo unas derrotas. Algunas de esas derrotas fueron, por ejemplo, que Aarón fue el que hizo el becerro de oro con el pueblo cuando Moisés fue a conversar con el Señor. El pueblo dijo, uy, lo revisamos la semana pasada, llevan 40 días, lleva ya Moisés arriba, no, lo perdimos, hagamos un becerro de oro. Y probablemente, siguiendo qué tipo de religión o qué tipo de cultura, ¿quién se acuerda? La egipcia, ¿cierto? Muy probablemente, por lo que ellos vieron cuando eran cautivos, cuando eran esclavos. Y Aarón, siendo el hermano, siendo el portavoz, viendo los milagros, siendo uno de los líderes, hizo el becerro, una derrota. Otra de las derrotas, y una de las grandes por las que el Señor fue que murmuró contra Moisés. Moisés fue el elegido del Señor. Moisés fue el que tenía a cargo todo este movimiento. Y sin embargo, Aarón murmuró contra él. Sea que haya estado correctamente Moisés, sea que haya estado equivocado Moisés, Aarón con su hermana María
líbranos contra él. Probablemente, esto fue una de las cosas que llenaron el vaso y fue una de las gotitas que llenó el vaso para que el Señor le dijera: tú tampoco vas a entrar. Hay una parte en la Biblia que nos dice cuando el Señor manda a Moisés y a Aarón a hablarle a la peña para que salga agua. Ellos no hicieron exactamente lo que el Señor dijo, ¿cierto? Golpearon la peña, en realidad lo hizo Moisés, y a causa de eso el Señor los castigó: ustedes no van a entrar, ni esta generación tampoco, pero ustedes no. Años después Moisés trata de: Señor, pucha, ha pasado tanto tiempo, ¿te olvidaste, cierto? No me he olvidado, no va a entrar. Una de las cosas que debemos recordar es que el Señor no tiene mala memoria. Nosotros sí. Así es. ¿Qué quiero que vean de esto? El sumo sacerdote era una persona que era llamada por el Señor. Era la persona que hacía sacrificios por el pueblo. Era la persona que podía entrar al lugar santísimo. Recordamos que el tabernáculo se componía de 3 partes físicas: el atrio, que eran los patios, el lugar santo y el lugar santísimo. De esto vamos a hablar más adelante, ¿ya? Lo vamos a mirar con un poquito más de detalle, pero quiero que recuerden eso que revisamos la semana pasada. En el atrio podían estar los sacerdotes, que eran el que está, por ejemplo, el personaje de blanco que está ahí, sacerdote. Podía entrar al atrio, ellos podían hacer todo lo que era en la sección sacrificial. Esto era tomar los animales que traía el pueblo para hacer el sacrificio, ya sea por expiación, el sacrificio por pecado, o el por agradecimiento, la ofrenda de paz. Todo ese tipo de ceremonias las podía hacer el sacerdote, pero el sumo sacerdote era quien entraba al lugar santísimo. Era el único que estaba delante de la presencia del Señor. ¿Y qué le pasaba al sumo sacerdote si no estaba consagrado? O tenía que morir, lo más seguro es que moría, caía ahí, ¿cierto? Entonces quiero que nos vayamos con esto para la casa. En ese tiempo había un sumo sacerdote, el cual hacía el trabajo por usted. ¿Cuál era el trabajo por usted? Presentar las culpas, presentar el sacrificio, el cual una vez al año presentaba el sacrificio por expiación. También lo vamos a ver más detalle en la próxima semana. Y a diferencia de los otros sacrificios, este se presentaba una vez al año. Y era más o menos así: tomaban 2 animales, echaban suerte sobre ellos, y salía uno de los 2 animales. El animal que salía escogido era el que se iba a sacrificar. Ese animal se llevaba, se presentaba al holocausto, se presentaba como sacrificio de expiación. Con su sangre se hacía libación. ¿Quién sabe lo que es libación? Libación, ¿sí? Pensé que iba a comentar. Libación es lo que se hace con los líquidos cuando se presentan también como ofrenda o sacrificio. Por ejemplo, la sangre del animal se saca y se rocía en el lugar, en las personas, en los utensilios, por ejemplo. Eso es libación. Se echaba en el suelo también. Se presentaba, se dejaba caer sobre el altar de bronce. La libación. Entonces, se tomaban estos 2 animales, se echaba suerte, se elegía uno, ese se sacrificaba. Y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el animal. Esto era tal vez como un simbolismo, entregando todos los pecados de él y del pueblo sobre ese animal que iba a ser sacrificado. Y el animal se llevaba, entre comillas, esos pecados que eran presentados ante el Señor, y el Señor los tomaba. Y el pueblo por un año tenía que tratar de cuidarse, porque tenía que pasar un año entero para poder presentar de nuevo el sacrificio por expiación. El sacrificio por expiación se entiende por todos los pecados que son absoluta y totalmente conocidos por usted, porque también se debían presentar sacrificios por
ignorancia. Si usted pecaba ignorantemente, sin saber, también tenía que pagar ofrenda. Y lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ¿con qué nos vamos a ir? El sumo sacerdote presentaba los sacrificios por usted. Hoy en día tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que presentó una vez y para siempre el sacrificio perfecto por todos y cada uno de nosotros. Y también derramó su sangre para que se cumpla toda justicia. Hermanos, en verdad, lo que se viene de Hebreos es bastante lindo y poderoso. El Señor nos está abriendo una puerta para poder entrar a ese lugar en donde en ese tiempo estaba prohibido para nosotros. Es importante que entendamos lo que estaba pasando en ese lugar, en el tabernáculo. Es importante que entendamos qué estaba pasando con el cargo del sumo sacerdote y los sacerdotes, el trabajo que hacían. Es importante que podamos entender cómo poder entrar a ese lugar y cómo poder presentarnos frente al Señor. Quiero que repasemos un chiquitito, por 5 minutos, por solo 5 minutos, cómo era el tabernáculo. ¿Quién me puede decir lo primero que encontrábamos al entrar al tabernáculo? Los atrios. Atrio del... Sí, el patio, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que encontramos? Hablemos de los 7 muebles del tabernáculo. ¿Cuál es el primer mueble que encontrábamos al entrar? Mesón de sacrificio. El Mesa de sacrificio. Claro. Pero el nombre correcto es el altar de bronce. El altar de bronce, que es el mesón de sacrificio. Luego del altar de bronce, ¿qué encontramos? No, antes, todavía en el atrio. La fuente de bronce también. Es necesario que aprendamos qué está primero, qué viene después y los materiales de los que están hechos. Pasamos desde la fuente de bronce y entramos al lugar santo. Entramos ya a la tienda. ¿Qué encontramos al norte o a la izquierda? El candelabro. ¿De qué material era el candelabro? De oro. ¿Y cómo estaba el candelabro? Siempre encendido. Y en algunas partes dice desde la tarde hasta la mañana. ¿Ya? ¿Qué encontramos al sur o a la derecha? La mesa de los panes o de la proposición. Proposición. Lo tenemos. ¿De qué material le da la mesa? ¿De oro? Digan, no importa si... ¿De mármol? ¿De oro? La mesa era de madera de acacia, recubierta por oro. ¿Ya? Sí, al igual que el altar de bronce, también era de madera de acacia, recubierto por bronce. Sí, el altar de bronce. Entonces, tenemos el candelabro, tenemos la mesa de la proposición y al frente tenemos, antes del velo, incienso. ¿Pero cómo se llama ese mueble? El altar del incienso. ¿Y de qué materiales? Vamos a repasarlo. Está ahí. ¿Qué tenemos después del altar del incienso? El velo. ¿Qué característica tenía el velo? Los serafines, tenía los ángeles. Y según un estudio que yo vi, era el grosor de 10 centímetros. Sí, era muy grueso. Sí. Y tiene varias características que si alcanzamos la próxima semana lo vemos. ¿Se acuerdan que les dije que en el tabernáculo se encontraban los 3 elementos que podíamos ver en dónde? Oro, plata y bronce. ¿Dónde los podíamos ver esto? En la Olimpiada. ¿Dónde estaba la plata? ¿En el bolsillo? No. ¿Dónde estaba la plata? Ahí en el velo. El velo tenía 4 pilares. Estos pilares tenían una basa. La basa es lo que nosotros
conoceríamos como base, que es una parte que se pone en el suelo y luego se pone el pilar. Esa base era de plata. Pasamos el velo y entramos al lugar santísimo. ¿Y qué nos encontramos al medio del lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Quién recuerda qué había dentro del arca? La vara, el maná, la tabla. Vara, tablas y el maná. ¿Y qué había sobre el arca? Mirado de frente. Los serafines estaban sobre un mueble. ¿Cómo se llama ese mueble? Muy cerca, súper cerca. El propiciatorio. Esa es como la tapa del arca. Es importante. Esa tapa, ese propiciatorio tenía ¿qué tipo de ángeles tenía? Querubines. ¿Por qué querubines? Porque eran protectores, guardianes. ¿Y qué características tenían los querubines? ¿Cómo estaban? De frente, probablemente mirándose el uno al otro. ¿Ya? Recordemos cómo era y no había luz, sumamente importante. Ese lugar era totalmente oscuro. La única luz que había dentro, ¿cuál era? La gloria de Dios. La gloria de Dios en el lugar santísimo, perfecto. ¿Y en el lugar santo? El candelabro. ¿Ya? Recordemos cómo era esto. La próxima semana lo voy a volver a preguntar. Es importante. Y al final de esa clase vamos a entender por qué es importante. ¿Ya, hermanos? Por la hora lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que el Señor les bendiga y por favor lean el 4, desde el 14 para adelante hasta el capítulo 7. ¿Dónde está el amor que un día yo te di? El amor tan grande que sentías tú por mí. ¿Dónde está el amor, aquel amor primero que solo anhelaba para tu Dios vivir? ¿Dónde está el amor, aquel amor primero que solo anhelaba para tu Dios vivir? ¿Acaso te olvidaste de donde te saqué? Del precio tan inmenso que la cruz por mí pagué. ¿Acaso te olvidaste que estabas tú perdido y que del mismo infierno tu alma yo libré? ¿Acaso te olvidaste que estabas tú perdido y que del mismo infierno tu alma yo libré? ¿Dónde está el amor que te hizo correr? Sin importarle nada, querías tú sufrir. ¿Dónde está el amor? Yo te pregunto ahora. Dejaste que los años lo hicieran perecer. ¿Dónde está el amor? Yo te pregunto ahora. Dejaste que los años lo hicieran perecer. ¿Acaso te olvidaste de donde te saqué? Del precio tan inmenso que en la cruz por mí pagué. ¿Acaso te olvidaste que estabas tú perdido y que del mismo infierno tu alma yo libré? ¿Acaso te olvidaste que estabas tú perdido y que del mismo infierno tu alma yo libré? Acuérdate por tanto de dónde has salido.
perdido y vuelve arrepentido a las plantas del Señor y sirve como antes de tus primeras obras, enciende pues la llama de tu primer amor y sirve como antes de tus primeras obras, enciende pues la llama de tu primer amor. ¿Acaso te olvidaste de dónde te saqué, del precio tan inmenso que en la cruz por mí pagué? ¿Acaso te olvidaste que estabas tú perdido y que del mismo infierno tu alma yo libré? ¿Acaso te olvidaste que estabas tú perdido y que del mismo infierno tu alma yo libré? Somos. ¿Acaso te olvidaste de dónde te saqué, del precio tan inmenso que en la cruz por mí pagué? ¿Acaso te olvidaste que estabas tú perdido y que del mismo infierno tu alma yo